Estamos de vuelta con un video nuevo. En esta ocasión voy a continuar con la guía de facciones, siendo esta la penúltima guía. En, este, en esta ocasión toca el turno de el Shadow Realm, esta facción de elemento oscuridad. Esta facción es, a mi consideración, la más versátil de todas, porque tiene mayor variedad de decks, aparte de que la mayoría de cartas son bastante universales y pueden ir perfectamente entrar en cualquier deck que pensemos hacer. Principalmente considero que tiene cuatro tipos de arquetipos, que sería la facción con más variedad de decks. En primer lugar voy a hablar sobre los arquetipos más generales, los más populares. Y después voy a hablar sobre los que considero yo que están empezando a surgir y que tienen bastante potencial. Bueno, en primer lugar está el arquetipo basado en Dark Matter. Este deck se divide en dos tipos de cartas: aquellas que invocan los Dark Matter, como es el Soul Tree, y otras que se benefician cuando un Dark Matter es puesto en el campo y jugamos una carta desde la mano, o inclusive creo que también se considera como efecto si es que se invoca encima de un Dark Matter, que son estas cartas de Dark Power, que es más que nada que se jueguen encima de un Dark Matter en el campo. En este caso, esta carta si se juega de esta manera, obtendría más 2 de ataque y más 2 de salud. Para su coste está bastante bien, ya que no es un problema para este tipo de deck crear Dark Matters a montón, ya que se ocupan bastante, tanto para ganar estadísticas, hacer daño, entre otros. En segundo lugar está el deck Fools. Este deck obtuvo este nombre gracias a la carta legendaria del Fools Tainted Angel, ya que este deck se basa en desgastar al oponente en partidas largas. Principalmente este deck funciona muy bien contra decks control y bueno, muchísimo mejor contra decks muy agresivos que juegan pocas cartas y gastan rápido su mano, ya que esta carta nos permite obtener copias de cartas que están en el cementerio del deck y luego robar cartas similares para que las podamos jugar en los turnos siguientes. Y como esta es indispensable en este arquetipo, prácticamente estaríamos jugando con 12 cartas más en el deck, además de que el oponente se va a quedar posiblemente mucho antes sin cartas en su propio mazo y va a perder por daño de fatiga. Este deck es también bastante popular, ya que es muy fuerte, aunque esta carta recibió un nerfeo, sigue siendo bastante buena. Antes era muy abusiva, ahora está equilibrada, que la hace funcionar muy bien. Y bueno, por último, los arquetipos que considero yo que están prometiendo bastante. Uno ya está establecido, solo que le hace falta un poquito más de refuerzo, que principalmente gira en torno a una carta que está por aquí. Creo que es esta. Sí, es esta. Es el arquetipo del deck de cartas de coste cero, ya que nuestra estrategia principal cuando estamos haciendo este deck es jugar muchas cartas que invoquen otras que tengan coste cero o que se conviertan en coste cero en turnos siguientes, como puede ser la Screamer de los mercenarios. Esa carta cuando la jugamos se vuelve coste cero. Y entre otras, también esta facción tiene bastantes cartas que invocan otras que son coste cero, ya que la carta que hace funcionar bastante este deck, que es justamente esta carta épica, que es Millar Mother of Souls, ya que al final de nuestro turno le da a 2 unidades de coste cero aleatorias nuestras, más 1 de ataque y más 2 de salud, y aparte le da coste 1, lo cual es bastante genial para abrumar al oponente si es que no lidia con esta carta. Y como le va a costar deshacerse de las cartas de coste 0, ya que primero jugamos las cartas de coste 1 que cuando son destruidas invocan el coste 0, pues el turno de fase de batalla ya habrá terminado y nosotros podemos aplicar perfectamente este efecto. Es un deck bastante bueno, que es, es hasta eso sencillo de hacerle frente,
pero no muchos jugadores llevan las cartas correctas porque piensan que no se van a enfrentar este deck cuando se van a topar con grandes problemas. Este es un deck bastante económico en general porque la única carta importante a crear es Millar Mother of Souls y las demás cartas o ya las tenemos o son gratis o son comunes y fácilmente puede hacerle frente a decks bastante fuertes y no ganar por tanto ataque sino más bien por el daño que se le hace al enemigo en cada turno. Y por último un deck que está bastante joven. Ahí déjenme buscar la carta porque también se pica. No, más bien la carta que hace funcionar todo. Porque hay tres, que es esta. Es el al que yo llamo el deck de las mates. Porque este arquetipo se basa principalmente en torno a esta carta. Ya que es el que está basado en daño por efecto. Pero que todo ese daño se va a ir al héroe enemigo. Y sin contar el ataque que acumula tu héroe con las cartas que estén en tu campo y cada turno. Sin contar eso. Bueno, ¿qué hace tan bueno este deck? Que el oponente siempre, casi en cada turno, va a recibir daño, ya sea por efecto o por acumulación de cartas. Y cuando jugamos esta carta es prácticamente un punto de daño asegurado. Porque, bueno, como esta carta es coste 1, si la deja viva, va a recibir ese puntito de daño. Y si la destruye, va a recibir igual un punto de daño por su efecto. Además de que hay otras dos cartas, una épica y otra rara, que nos permiten regresar esta carta tanto a la mano como al campo y poder aprovechar su efecto. Además de que hay otras cartas que no necesariamente invocan estas mates, pero que pueden aprovechar su efecto. Una carta bastante popular en este tipo de deck es, creo que es esta, Mephisto, King of Hell. Esta carta, cuando la jugamos, destruye hasta dos unidades nuestras aliadas y le hace el daño al héroe igual al coste combinado de esas cartas. Además de que como bonificación extra es que gana +1/+1 por cada carta destruida. Esto quiere decir que si tenemos dos mates, jugamos a Mephisto en el siguiente turno, las destruimos, le hacemos 2 de daño al héroe por el efecto de Mephisto, además de que cada mate va a ser un puntito de daño por su efecto. Y tendremos un Mephisto que sea una 7/6. Si no lidia con él, va a tener que recibir 3 de daño. También hay otras cartas que funcionan bastante bien con este tipo de arquetipo. Igual Fools también es una carta indispensable ya que nos permite traer otra vez a las mates, solo que hay que tener cuidado de no sobrecargar el deck de otras cartas que sean Last Wish para que siempre obtengamos las mates que queramos. Y esto hace principalmente el deck, que es simplemente hacer eso, jugar mates, destruirlas nosotros o que las destruyan el oponente y que se vaya matando solo. Es un deck bastante bueno que me da muchas ganas de empezar a crearlo. Yo creo que voy a, o si es que no hago el de las mates, voy a empezar a hacer el de coste 0 porque también se ve bastante interesante. Pero los populares son los de Dark Matter y el propiamente Fools, que son bastante fuertes. Aunque también son un poco caros, pero no como en la guía anterior del Flame Legion que ocupaba muchas cartas legendarias. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, principalmente tenemos un momento, dejen, aquí está. Ok, principalmente hay ciertas cartas que sí son muy necesarias en ciertos tipos de deck porque le dan mucho valor y limpias fácilmente las cartas enemigas con pocos recursos. Una de ellas es Damana, Queen of Shadows, ya que esta es similar al efecto de la carta de Planet Guardian que destruía un lock y hacía daño en forma horizontal y vertical a lo largo de todo el tablero. Esta hace exactamente lo mismo, solo que consume un Dark Matter. Y como no es problema en el deck de Dark Matter, fácilmente podemos hacer 3 de daño en forma de línea y destruir varias cartas enemigas o alguna que esté bastante protegida y no tenga mucha salud. Esta sí se lleva a 3 copias porque además la juegas por un cristal y tienes mucho beneficio. Bien, el grimorio de esta facción. Esta carta, bueno, cuando lo jugamos, invoca de manera aleatoria 2 cartas de Dark Power.
de coste 2 de nuestro cementerio en espacios que tengan Dark Matter. Luego se convierte en coste 1 y después esta unidad se remueve. Claramente está inspirada para el deck de Dark Matter y es bastante buena porque te dan cartas de coste 2 que se activen sus efectos con Dark Matter y el beneficio es que los invoca en dichos espacios, lo cual es bastante bueno. Sí, esta sí es de los grimorios que se les puede sacar bastante provecho y que va obligatoriamente en los decks de Dark Matter. Otra carta bastante buena y muy destructiva para el oponente, que es Deora Dark Enchantress. Esta carta básicamente en cada turno consume un Dark Matter. Gana uno de ataque esta carta. Y al final del turno hace daño a dos enemigos aleatorios igual a su ataque de esta carta. Esto quiere decir que en turno 1, cuando la juguemos y tenemos un Dark Matter, lo va a consumir. Esto quiere decir que va a tener 2 de ataque. Y por lo tanto va a hacer 2 de daño a 2 unidades aleatorias. Y ya si pasan los turnos, va a consumir otro, va a hacer 3 de ataque, 4 de ataque, 5 de ataque. Y eso se va a convertir en 5 de ataque a 2 cartas enemigas o 4 de ataque a 2 cartas enemigas. Y luego sin contar de que puedas jugar otra y esta vaya a hacer también daño, vas a tener prácticamente esta carta te va a limpiar cualquier carta enemiga si es que sobrevive el tiempo suficiente. Y la ventaja, lo cual la hace tan peligrosa, es que no puede ser seleccionada por efectos. Esto quiere decir que efectos como Clifford se van a tener que pensar otra alternativa en destruir esta carta, porque no puedes hacer esos 5 de daño y por lo tanto tienes que destruirla forzosamente con efecto, pero que no tenga que seleccionar, que sea al azar o por daño de carta. Esta también es una carta bastante buena en el Dark Matter, se recomienda 3 copias. Esta carta va tanto en el deck de Last Wish como en el deck de coste 0, inclusive con el deck de Last para tener un poco más de daño, ya que cada vez que una unidad nuestra es destruida, hace 2 de daño a un enemigo aleatorio, y si hay 16 cartas o más en el cementerio, el daño se convierte en 3 en lugar de 2. Bastante buena, también a 3 se recomienda. Otra carta que es buena, que es Caralis, King of Shadows, es una coste 2 con buenas líneas de dirección hacia todos lados. Igual no puede ser seleccionado, lo cual es bastante bueno. Y al final de nuestro turno se destruye un enemigo aliado que esté adyacente a esta carta. Gana más 1 de ataque esta carta. Y si este efecto no se cumple, esta carta se remueve. Una forma de aplicar este efecto es con un deck que tenga, ¿cómo se dice? El Last Wish, que te invoquen otras cartitas, para que siempre así pueda consumirse su efecto. Es bastante buena hasta eso esta carta. Y muy destructiva, además de que en turno 1 puedes hacer 3 de daño en área. Y bueno, pues False, esta carta ya hablé al inicio, es una carta indispensable en los decks que se basen en cartas pequeñas, en especial con Last Wish. Es indispensable a 3. Háganlo si es que van a crear un mazo de este estilo. Para el Dark Matter no tanto, porque son pocas las cartas que tienen Last Wish que te invocan Dark Matter, así que esta carta para ese tipo de deck no va. Bien, tenemos al Shadow Athenia. Esta carta al inicio del turno enemigo se mueve en un espacio con Dark Matter, y luego esta carta gana Steel y se coste -1. Esta carta puede funcionar en caso de que haya cartas que tengamos en el deck que se beneficien de que otras unidades tengan el efecto del Dark Power. Simplemente para eso. Aunque también no es muy vista porque necesitas otras cartas antes para jugar esta, y como es de coste 2 es un poco prohibitivo en algunos casos. Aún así es una carta que tenemos todos y solamente la podemos subir, obtener subiendo de nivel. Es bastante buena. Y bueno, Mephisto, igual ya hablé de esta carta, igual funciona muy bien en caso de que tengas. Esta carta principalmente es como un remate para el oponente cuando tiene poca vida, ya que si tienes cartas coste 3 ahí que tienen poca vida y que sabes que no van a sobrevivir el siguiente turno, juegas a Mephisto, destruyes las dos cartas coste 3, le haces 6 de daño. Luego Mephisto va a tener potencialmente de hacer otros 3 de daño,
Y en caso de que el oponente tuviera 5 menos de salud, pues ganas la partida automáticamente con esta carta. Se le puede dar muchos usos y puede ser una carta bastante sorpresiva. Esta la recomiendo de 1 a 2 copias en caso de que te vayas a hacer un deck especializado que aproveche el potencial de esta carta, que en esa situación ya serían 3 copias, como sería el deck de las mates. Y bueno, tenemos a Seal Dark Emperor. Esta carta destruye todas nuestras cartas y gana +1/+1 por cada carta que fue destruida por este efecto. Y luego gana el coste igual a las cartas combinadas de, de las cartas que fueron destruidas. Es casi la misma situación que Mephisto, solo que esta carta, en lugar de hacer el daño igual al coste de las cartas que fueron destruidas, va a ganar ese coste. Y como destruye todo y va a ganar un puntito de ataque y salud, va a hacer que sea complicado que la destruyan y luego todo ese coste acumulado va a ser directo al oponente. Y ya ni hablar si combinamos luego a Mephisto en el siguiente turno, que la va a destruir, va a hacer todo ese daño y luego Mephisto puede rematar. Estas dos cartas son bastante buenas, se hacen buen complemento. En primer lugar jugando a Seal y luego a Mephisto. Puedes quitarle fácil al oponente unos 6 o 7 de vida en un solo turno. Esta la recomendaría de 1 a 2 copias. Igual el mismo caso de Mephisto, si quieres hacer un deck que se aproveche de esta carta. Donde mejor se ve afectada es con los decks de Last Wish, que destruyes todo tu campo y todas esas cartas coste 1 pues se van al coste de Seal y luego dejas las cartas coste 0 y aprovechas el efecto de otras cartas para aumentar el ataque y molestar al oponente. Bueno, otra carta muy buena que es Miasma of Death. Esta carta cuando la jugamos se convierte en coste 2 y luego con Dark Power cada vez que esta unidad es destruida crea una Dark Matter y invoca a una carta aliada nuestra con Dark Power con el coste más alto, excepto esta carta en ese espacio. Es básicamente la carta del Grimorio, pero un poquito más enfocada. También es muy buena. Es una carta que da bastante valor por sí sola y también se considera buena 3 copias. Enseguida tenemos al Moon Emperor, una carta bastante fuerte, ya que esta carta se mueve en cada turno del oponente para atacar. Y si tiene Dark Power gana todas las líneas de dirección 1/1 y un puntito de armadura, lo cual la hace bastante resistente. Es una carta que también va bastante bien en el deck de Dark Power. Y bueno, una carta de las más nuevas, el Grape Robber Kane. Esta básicamente está especializada para los decks de Fools, de coste 0 y de posiblemente el de las Mates si quieres un poquito más de consistencia. Ya que esta carta cuando es destruida te invoca un Skeleton Knight que es básicamente un coste 3. Y ese Skeleton Knight te invoca al esqueleto de coste 1 que es común de esta facción y luego ese esqueletito te invoca el coste 0, así que va escalando y por sí solo, si quieres tener bastantes cartas en el cementerio para activar efectos, esta fácilmente te da lo que es Caín, el esqueleto caballero, el esqueleto coste 1 y el coste 0. Te da 4 cartas para meter en el cementerio, lo cual es bastante bueno. La recomiendo depende si vas a hacer un deck que esté enfocado en el Last Wish en general. Esta carta es indispensable a 3 copias. Y bueno, estas son las cartas legendarias. Hasta estos son pocas. En general, la mayoría son buenas. La única que consideraría situacional sería esta. Pero las demás dependen qué tipo de deck vayas a hacer. Porque no van a funcionar tan bien si te vas a hacer un Dark Matter y quieres crear cartas de este Last Wish. En ese caso, el deck más caro que se puede hacer es el Dark Matter porque ocupa bastantes legendarias que es esta es 3 copias, esta es otra 3 copias. ¿Cuál otra? Esta es otra 3 copias, lo cual ya son más de 10.000 de polvo. Aún así, bueno, y esta se podría decir, pero esta va en casi cualquier deck porque es muy general. Bueno, continuando, las cartas épicas. Aquí igual, en cuestión de épicas raras y comunes, es muy situacional dependiendo de qué tipo de deck vayas a hacer. Porque
las cartas se van a agregar dependiendo de tu necesidad. En el caso de las cartas comunes, pues no hay tanto problema porque porque la mayoría son bastante baratas de hacer y hasta eso en esta facción las cartas comunes son bastante buenas y cubren la mayoría del deck. Como puede ser, esta carta es muy buena, esta también, dependiendo del deck. Todo esto que voy a decir es dependiendo del deck que estés armando, porque alguna te puede funcionar mejor o peor. Bien, como pueden ver aquí, de hecho cualquiera te puede servir bien, solo hay que enfocarle el deck. En el caso de las cartas raras, es la misma situación. Cartas como esta funcionan en decks específicos, al igual que esta. Aquí ya es dependiendo de tu presupuesto. En el caso de Baphomet, es una carta bastante buena que sí la recomiendo crear en primer lugar porque a pesar de que tiene bastante costo, tiene buenas estadísticas y hace buen daño al final de cada turno. Esta carta te puede servir para limpiar, etcétera. Cada carta de esta facción es bastante específica y cumple hasta eso bien su labor. Hay pocas cartas que no son tan buenas, que no se usan tanto. Por ejemplo, esta carta que eh, convierte el coste de una unidad cero y le da a otra unidad ese coste, lo cual es un poco específico que no se usa tanto. Bueno, más bien yo no he visto que jugadores que usen los decks coste cero la jueguen. Prefieren ocupar otro tipo de cartas, aunque esta puede servir en algún momento. No estoy diciendo que vaya a ser una catástrofe esta carta. Esta es la facción que tiene más variedad, porque todas sirven para algo, absolutamente todas. En el caso de las épicas, pues bueno, igual es la misma situación. Esta sirve para el Dark Power, está igual. Esta es para el coste cero. Cada carta tiene su propia función. Esta es una carta de las Wish, etcétera. Rápido porque las cartas de esta facción son muy universales. Donde se tienen que centrar primero es en las legendarias, porque dependiendo de qué legendarias van a ser, el, como ya de principio, del deck al más barato está el Dark Power, que es el que lleva más legendarias. De ahí sigue el Fools, que fácilmente con esta carta puedes empezar bien el deck y agregar otras cartas que sean las Wish y así aprovechar que la mayoría son comunes. Después está el deck de las Mates, que puedes quitar a los Mephisto, inclusive así, y puede funcionar bastante bien. Si tienes un poco de presupuesto, pues haces un Mephisto, un Seal, dependiendo de qué es lo que quieras hacer. Y por último lugar son las cartas de coste cero, que solo necesitas una carta épica para funcionar. Y si bien fuera pura carta común o pura carta que te enfoque cartas de coste cero. Este deck es bastante amigable para para el jugador, porque tiene mucha variedad y tiene su propio rango de precios, pero no significa que sea uno peor o mejor, ya que cada uno cumple una función distinta, es fuerte contra ciertos tipos de mazos. Bueno, esto es todo por este video. Es una guía eso un tanto corta. Si quieren hacer un mazo de esta facción, háganlo. Se van a divertir porque es bastante gracioso ver cómo el oponente no puede lidiar contra toda tu mesa, porque se va a quedar sin recursos y tú vas a abrumar con todo lo que vas a jugar. Bueno, esto es todo por esta ocasión. Nos vemos en la última guía, que son los mercenarios. Y si esa guía es posible que sea bastante larga, porque varias cartas funcionan en muchos mazos. Nos vemos en la siguiente.